Señora Beatriz Ramírez, muy buenas noches ya, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo hemos llegado a una situación tal que si alguien recibe la imposición de 7 meses de prisión preventiva y se entrega a la justicia, parece que hay que elogiarlo? ¿Cuál es el ambiente judicial que respiramos para que ese acto, que es un deber elemental, haya que prácticamente festejarlo? Lamentablemente, Fernando, en nuestros días, cumplir con la acción de la justicia, que es un mandato judicial que ordena la prisión preventiva, que es lo que ha pasado en el caso de este excongresista, no es algo que toda la ciudadanía haga, ¿no? Tenemos exministro prófugo, el señor Juan Silva, tenemos algunos exsobrinos del presidente prófugo. Vicepresidente del Congreso, el señor Helera. Cierto, me había olvidado de él. No se olvide de los congresistas. También prófugo. Y efectivamente nosotros no somos un país en el que se pueda decir que las instituciones son respetadas y los mandatos judiciales son respetados, ¿no? En general no solamente nos estamos olvidando de otro de prófugo, ¿eh? No se olvide de otro prófugo. ¿Cuál más? ¿Qué el miedo? más importante de todos. Un juez supremo, señora Ramírez. El señor prófugo, 2 veces prófugo. Una del Perú se escapó por Tumbes y otra se escapó de España. Tal cual, sí, ciertamente. Es el récord de los prófugos, el récord. Sí. Para ser juez supremo, verdaderamente, imagínese usted. Ciertamente, y en este caso lo que estamos viendo es simplemente la acción de la justicia. Este señor, digamos, ya no cuenta con el fuero parlamentario y por lo tanto la justicia básicamente ha considerado que tiene algún riesgo de fuga y ha dispuesto su prisión. Explíquenos eso de ya no cuenta con el fuero parlamentario, porque tenemos entendido que se había aprobado por ley que los congresistas no dispusieran de inmunidad, es decir, se les podía juzgar y condenar. Pero ahora nos dice usted que sí tienen fuero, no inmunidad, pero fuero. Explíquenos cuál es la diferencia entre el fuero y la inmunidad. Muy bien, para las personas que nos siguen, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que efectivamente ya no existe. Las y los peruanos votamos por su eliminación en el 2018 y suponía que no se nos podía juzgar. Si, por ejemplo, usted fuera congresista, significaría que no se le puede juzgar por un cierto delito. Mientras sea congresista. Como al presidente tampoco mientras sea presidente. Exactamente. El fuero parlamentario, si queremos llamarlo así, supone una garantía procedimental, que es lo que nosotros le llamamos el antejuicio, un juicio antes. Antes de que conozca tu caso el Poder Judicial, alguien lo tiene que ver. ¿Quién es ese alguien? El Congreso de la República, ¿no? O sea, lo que ha hecho el Congreso es decir, señores fiscales pueden investigarlo, señores jueces pueden juzgarlo y condenarlo. Porque yo le he levantado el fuero, no la inmunidad, el fuero. Además, en el caso concreto de este señor, a este señor se le ha inhabilitado, ¿no? Por lo tanto, se le ha sacado de la función congresal y como ya no es congresista, es un ciudadano común. O sea, él ha vuelto a ser un ciudadano común como cualquiera de nosotros. Y ahora, en esa medida, una sutileza que no entiendo bien. Él ha sido desaforado, como dice usted, y se le ha levantado la inmunidad. Es decir, la inmunidad ya no existe. Perdóneme, se le ha levantado el fuero y su derecho al antejuicio por una causa que no es la que está viendo la justicia, porque la justicia penal está viendo violación sexual y los congresistas no lo han sancionado por eso. Sí, exactamente. Son los mismos hechos, pero no lo han considerado un acto de agresión sexual dentro del Congreso, sino una inconducta, el tomar alcohol dentro de las instalaciones congresales y el mantener relaciones sexuales. No agredió a la mujer, mujer, compartieron lo que quisieron. Según los congresistas, no hay un desafuero por razones de violación sexual. Exactamente. ¿Pero es normal eso? De que en el Congreso se les desafuera por una razón y la justicia lo juzga por otra. No necesariamente. Los hechos, yo soy de las que creería que son claramente actos de violencia de género, un acto claro de violación sexual. Los hechos mismos son los que han sido ponderados por el Congreso, lamentablemente. Creo que no han sido puestos en la nomenclatura de la intensidad que corresponde. En el Congreso de la República se ha debido decir explícitamente que estos hechos podrían configurar no solo inconductas funcionales, beber o mantener relaciones sexuales, sino claramente hacer un acto de violencia de género, ¿no? Pues que estamos hablando sobre temas penales en su frontera con lo constitucional. Hablemos sobre el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. En primer lugar, hemos visto un reportaje anoche, no sé si lo ha visto usted, creo que sí, porque es una constitucionalista que se interesa en la actualidad y en los detalles de la vida política, en la que se atribuye una testigo que dice haber presenciado eso, a Betsy Chávez haber colaborado activamente con el anuncio del golpe de Estado. ¿Qué consecuencia judicial puede haber de eso?
A ver, creo que, Fernando, lo que tendría que recordar todo el mundo es que cuando una alta autoridad del Estado, como fue la exministra, expremier Betsy Chávez, tiene un cargo así, hay dos tipos de responsabilidad que analizar. Una es la posible responsabilidad penal, que es la que investiga la Fiscalía de la Nación, pero quizás a las y los constitucionalistas la que nos interesa más es la posible responsabilidad política, que es la que creo que más claramente está tardándose en dilucidar. ¿Por qué creo que habría que ver la responsabilidad política de la expremier? Porque en este reportaje, no solamente la periodista, ¿no?, sino los otros actores dan cuenta de que la expremier habría vulnerado un artículo de la Constitución que es muy claro. Cuando un presidente comete, como hizo el expresidente Castillo, alguna infracción a la Constitución o algún delito, en este caso el querer cerrar el Congreso, claramente, más allá de si uno cree que eso delito, es una infracción a la Constitución, cuando un presidente hace eso... ¿Alguien cree que no es delito? Hay algunas personas ¿López que... Obrador o en quién? Hay algunas personas que pueden discutir la tipicidad, inclusive jurídicamente, ya más allá del corazoncito por donde uno le puede ir, uno puede discutir la tipicidad de la conducta. Es más, la defensa de Castillo lo discute. Entonces, podemos estar a favor o en contra, incluso, ¿no? Podemos estar a favor o en contra, pero hay un nivel de discusión jurídica. ¿Ya? La que creo que sí no admite discusión es la responsabilidad política. Si me permite volver a lo penal. Señora Ramírez, nos estoy explicando sobre el caso de Betsy Chávez y la figura penal en que ha incurrido Pedro Castillo a propósito del golpe de Estado. Sabemos que el otro tema, que es el tema de la corrupción, sobre el cual se ha pronunciado el Congreso en días pasados. Sí, tal cual. Yo lo que mencionaba era que independientemente de la discusión penal, que además, Fernando, puede tardar años, cualquier persona que nos siga aquí en RPP sabe que un juicio puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, N años, lo que creo que habría que mirar... Pero no un juicio así, ¿no? Un juicio de violación sexual como mínimo dura 2 o 3 años, Fernando. ¿Por qué tanto? Explíquenos. Porque la dilación en nuestro sistema de justicia es lamentable y vergonzosa. La carga procedimental es larga. Las cosas financieras, donde hay paraísos fiscales, textos esas que traducir. avanzan a veces un poquito, dependiendo de la complejidad. Un acto de ese quizás. Tipo, ¿por qué no se puede juzgar de una manera rápida? Solamente haciendo un paréntesis para que lo sepan nuestras televidentes, un caso de violación sexual contra una niña menor de edad puede terminar cuando esta niña ya es mayor de edad. Es decir, puedes cometer un acto de violencia sexual contra una niña de 11 años y el caso terminar cuando esta niña ya es una mujer de 19 o 20 años. Eso puede pasar claramente en nuestro país. En esa medida reconectemos con lo que teníamos. Así es. Lo penal puede durar toda la vida, puede durar muchos años. Entonces, deberíamos preguntarnos, lo que pasó en diciembre del año pasado, ¿debería tener una consecuencia política? ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Las inhabilitaciones. Nosotros hemos visto a los congresos poner inhabilitaciones por hechos muchísimo menos graves, ¿no? Y además recordemos, Fernando, que el expresidente Castillo, el ministro Juan Silva y los demás tenían ya acusaciones de corrupción que, más allá de las repercusiones penales, que son por las que se ha aprobado denunciarlos, también tienen denuncias por infracción constitucional que estos mismos actos pueden configurar. Es decir, ¿a quién deberíamos voltear el rostro como ciudadanía y exigirle ya un rápido pronunciamiento, no solo respecto del caso de la ex premier Chávez y también del expresidente Castillo y otros exministros, al Congreso de la República, porque es el único órgano que puede imponer sanciones de carácter político? Tiene que hacer, obviamente, una investigación que primero pasará por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego pasará por la Comisión Permanente y luego, si se ve por conveniente allí, pasará al Pleno y habrá que ver si se obtienen los votos. Pero una inhabilitación es la única sanción política que tú le puedes poner a alguien por hechos que tú consideras que están mal. Y eso sí no debería demorar, como hemos visto en lo penal, años. Y creo que como ciudadanía, Fernando, todo lo que estamos viviendo nos debería dejar algo de cultura jurídica ciudadana que como ciudadanas y ciudadanos deberíamos reconocer. Lo penal no lo manejamos, tiene su propio ritmo, lo trabaja la Fiscalía. Pero algo que sí le podemos exigir directamente a nuestros representantes es en el Congreso imponer las sanciones políticas que corresponden. Rápidamente. Retomamos nuestra conversación finalmente con la constitucionalista Beatriz Ramírez. Señora Ramírez, nos está explicando usted aquello relativo a Pedro Castillo y el rol posible de Betsy Chávez. Si usted dice que la tipicidad del cargo golpe de Estado desde el punto de vista penal no está definida, ¿cómo se puede definir la complicidad con el golpe de Estado? ¿Qué es lo que se le atribuye? Por lo menos esta testigo dice atribuirle
a Betsy Chávez, de la cual ha dicho que estaba presente y que colaboró, cosa que ya sabíamos que alguien había tenido que colaborar, que sea abogado. Tal Porque cual. lo que leyó el señor Castillo tenía argumentación e información jurídica que en general él no posee. Tal cual. Y creo que es súper importante en la línea que tú decías diferenciar, ¿no? Lo penal y lo constitucional. En lo constitucional es clarísimo que es posible desprender una responsabilidad de la ex premier u otros ministros, ¿no? Que hubieran no renunciado a tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución tiene un articulito en el que señala cuando un presidente comete un acto inconstitucional o un posible delito, cualquiera de los dos, los ministros tienen que hacer una cosa, renunciar al momento. Si no renuncian al momento, salvando su responsabilidad, porque claramente no están de acuerdo, entonces son solidariamente responsables con el presidente. ¿Qué artículo es ese? El 118 de nuestra Constitución. El 118. Ese artículo es muy importante, ¿por qué? Porque a la luz de los hechos que ha mostrado el reportaje, no solamente de la periodista, sino los otros testimonios de quienes al parecer estuvieron ese día, otros ministros, en fin, la exministra Betsy Chávez fue la última, o si no recuerdo la penúltima, en renunciar horas después y además habría hecho una serie de actos posteriores a la emisión del mensaje, habría intentado comunicarse objetivamente con el teléfono del que era en ese momento ministro del Interior, no una, no dos, sino 3 veces. Huerta, sí. Y ha entonces intentado ejercer el rol del premierato más allá del discurso del expresidente. Por lo tanto, creo que sí es interesante pensar en constitucionalmente qué responsabilidad política se le va a exigir, Fernando. Ya más allá del delito, constitucionalmente se le va a inhabilitar a ella, a otros exministros, por estos hechos, pero también por los hechos de corrupción, por los que ya se le estaba denunciando por infracción constitucional al presidente Castillo, al expresidente ahora, ¿no? A otros ministros que en su gestión estuvieron involucrados también en otros actos. Eso más allá de la responsabilidad penal que tomará años, lamentablemente, determinar. Años. Años. ¿Qué hay de la responsabilidad política? ¿O van a seguir con todos sus derechos políticos? ¿Por qué años si el acto fue cometido de manera flagrante? Porque los procesos judiciales no son tan rápidos en el Perú. Inclusive los que se procesan en flagrancia. Y este no se está procesando conforme el proceso inmediato. Por lo tanto, pasará como en todos los casos que la ciudadanía de nuestro país que tiene un proceso penal sabe que esto tarda años. Y entonces, como constitucionalista, uno diría, bueno, ya, lo penal tardará, tiene su camino, pero mientras, ¿y el Congreso qué? ¿Y la responsabilidad política qué? ¿Y las infracciones a la Constitución qué? Ahí hay una respuesta a una sanción política que se debe ofrecer a la población también. Pero como ¿qué es lo forma que de el no Congreso impunidad? puede hacer? Inhabilitaciones. Inhabilitación, es lo único. Inhabilitación. ¿Hasta por cuántos años? 10 años. Es lo máximo que el Congreso puede imponer. Exactamente. Y es algo que, como tú decías hace un momento y coincidíamos, por hechos muchísimo menos graves y debatibles, el Congreso ha inhabilitado personas de la función pública. Entonces uno podría decir, bueno, si esto es tan claro y los hechos de corrupción del expresidente Castillo aparecen muchos tan claros y evidentes, ¿por qué no se contempla agilizar los procedimientos de investigación y posible sanción e inhabilitación Sí, por esto? antes de despedirnos, quería aprovechar de su claridad y su pedagogía para otro tema que es el electoral. Porque hay muchos que objetan con argumentos constitucionales. La bancada de Renovación Popular en partido no, hemos sido elegidos por 5 años, la Constitución establece, fija el plazo, no hay que estar yendo contra la Constitución. Es la postura que ha defendido sobre todo el señor Montoya y otros compañeros de él en Renovación Popular. ¿Tiene asidero este argumento? Tal cual. O sea, eso es así. Lo que la población creo que tiene que preguntarse para formarse su propia opinión, Fernando, es, la Constitución efectivamente tiene una regla. La presidencia dura 5 años, los congresos duran 5 años. Lo que tenemos que preguntarnos es, en una situación de crisis, estas reglas que están hechas para situaciones en tiempos de normalidad, ¿deberían seguirse aplicando o debemos pensar en una regla de excepción para este tiempo? Hay personas, yo me incluyo transparentemente, que creemos que esa regla de 5 años es la ideal, pero que para tiempos como estos hay que crear una excepcionalidad. Lamentablemente en los últimos años hemos vivido de excepción en excepción en excepción porque hemos vivido lamentablemente en crisis y yo aspiro a que llegue el momento en el que tengamos periodos de 5 años regularmente. Pero mi opinión es que no, este no lo es. Sin embargo,
Otras personas de la ciudadanía dirán, cumplamos la letra de la Constitución como dice, son 5 años y 5 años de son... hecho, ya Castillo no cumplió 5 años. Tal cual. 1 año y 4 meses. Menos mal, ¿no? O sea, ese plazo no se respetó por Tal razones cual. obvias y evidentes que ya hemos comentado. Tal cual. Entonces la ciudadanía lo que tiene que ver es qué es lo que requiere, ¿no? O sea, la regla constitucional está escrita, pero no está escrita de forma que no pueda adecuarse a tiempos que no sean los normales y regulares para los que está dada. Las personas que piden adelanto de elecciones quieren una regla constitucional que ese plazo de 5 años lo recorte, entendiendo que hay contextos que así lo exigen. Obviamente en eso no nos pondremos todos de acuerdo, pero sin embargo las encuestas parecen decir que deberíamos ir a elecciones adelantadas. El Congreso no lo cree así, ¿no? Y por eso ha cerrado la legislatura. Bueno, no todos, ¿no? Vamos a ver si... Diríamos que por lo menos el tema ya está muerto ahora, porque hay que esperar a que la legislatura empiece en marzo. Ahorita, la semana allí próxima, ¿sí? Empezará la primera votación. Quizás solo decirle a la ciudadanía que nos sigue, Fernando, que la máxima aspiración en el Congreso es lograr 66 votos y con eso la ciudadanía tiene que saber que tenemos que ir a votar al referéndum. Sí. Eso significa que más o menos en 2 o 3 meses después de que el Congreso vote, tendremos que ir a votar. 4 o 5, ¿ah? 2 o 3 meses es difícil organizar. Es que eso dice la norma. La norma de referéndum dice que entre 60 y 90 días de votado tiene que organizarse el referéndum. Hay una norma específica para convocatoria al referéndum. ¿Tomó más tiempo? No tomó tanto. ¿Cuánto? De agosto a octubre. De agosto a octubre, septiembre, Sí, octubre. tal cual. Bueno, es cierto que estaba todo preparado para las elecciones regionales del 2 de octubre. Bueno, señora Ramírez, muchas gracias por su capacidad de compartir su experiencia y sus conocimientos en materia constitucional, pero le hemos hecho abusar, espero que no sea un abuso, le hemos hecho hablar sobre otros campos del derecho como el penal, que nos ha aclarado muchas cosas. Que tengan muy buenas noches y que nos veamos pronto, ¿ah? Porque habla con mucha claridad y también mucha energía. Muy buenas noches y gracias por estar acá. Ha sido Beatriz Ramírez, constitucionalista, profesora de la Universidad Católica, pero creo que también de la San Marcos y de la Universidad Ruiz de Montoya. Muy buenas noches, doctora Ramírez. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.